Pues miren, hemos estado hablando aquí acerca de la oración y es algo sumamente importante de mirar, de aprender y ver. Sin embargo, quiero hoy tomar unos minutos para poder mirar también que existen oraciones que a veces Dios contesta, pero que pueden ser simplemente para mostrarnos lo que te ha pasado, que alguna vez los que son padres o abuelos, tu hijo estuvo insistiendo en algo y estuvo dale, que tú sabes que no le va a servir, que quiso algo y estuvo dale, y tú alguna vez dices, voy a darle una lección a mi hijo, ok, ten lo que querías, y al final no es lo que él quería. Y al final te dice, papá, es que ya no me gustó. Pues ahora ya lo tienes, ahora y quédatelo. ¿Sí te ha pasado alguna vez? Bueno, rara vez Dios contesta oraciones así, pero a veces ocurre. Y yo quisiera hoy hablarte una historia. Yo en mi devocional personal llevo un tiempo estudiando los libros de Reyes, y por esas razones que tengo tan fresco esto. Y de verdad las historias de Reyes me enseñan tanto y me impactan tanto. Y noté algo que, bueno, yo no había visto a detalle y lo aprendí, quiero compartirlo contigo. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo, me parece que es el 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí nos narra una historia que se menciona en 3 libros de la Biblia. Este es un rey que se llamó Ezequías, no hay que confundirlo con Ezequiel, el profeta. Ezequías fue un rey que vivió en la época del profeta Isaías, fueron contemporáneos. Entonces, lo que leemos en el libro de Reyes y en Crónicas es que este rey fue un rey realmente, un buen rey, o sea, fue alguien que Dios usó, que Dios levantó en medio de muchos reyes que eran un desastre, ¿sí? Constantemente. Y Dios levanta este rey, y me gustaría que alguien pudiera ayudarme a leer del versículo 1 al versículo 11, por favor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti, y esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra de 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en aquel reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Te imaginas esta historia? O sea, ¿te imaginas esta historia? Es un rey que ha hecho las cosas bien, es un rey que tiene una relación con Dios, es un rey bueno, es un rey, un gran rey. E Isaías le anuncia: te vas a morir.
Y entonces él clama y hace lo que probablemente muchos de nosotros haríamos: Señor, no me quiero morir. Mira, a veces pensamos y tenemos en nuestra mente connotaciones erróneas de las cosas. Y a veces asociamos el sufrimiento, a veces asociamos aún la muerte como algo malo. Pero la Biblia dice que para el creyente la muerte en sí no es algo malo. De hecho, la muerte, Pablo deseaba morir. No en un sentido de que estuviera deprimido, pero Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Y él decía: si por mí fuera, yo preferiría estar ya con Cristo, pero por amor a ustedes quiero estar aquí. Entonces, no es que Pablo tuviera un deseo de morir en el sentido de que estuviera deprimido, que ya quisiera morirse para escaparse de este mundo, no. Pero vemos en Pablo que en Pablo no había un temor a la muerte, no había un deseo como de, pues ya se acabó esto. Yo creo que si a Pablo le hubieran dado esta noticia: te vas a morir, o dicho: estoy listo, vámonos, ¿sí? Pero Ezequías no. ¿Alguna vez has pensado y has visto, y yo espero que esto también sea como un consuelo para nosotros? No está mal que nosotros oremos a Dios cosas. No está mal que tú le pidas a Dios que quite de ti alguna situación difícil que estás viviendo. No es malo que tú le ruegues a Dios: Señor, quita esta enfermedad, estoy pasando por un problema económico de tiempo atrás, estoy viviendo una situación difícil. Lo malo es cuando condicionamos a Dios con ello. Ezequías es un ejemplo de algo que rara vez es la única ocasión en la Biblia donde ocurre algo así. Y pienso yo que fue dejado como una lección para nosotros, una lección para poder nosotros mirar. ¿Te ha pasado que alguna vez escuchas, sobre todo cuando es un creyente o un niño, y muere, y uno dice: pero es que ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios no le dio más vida? ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? Mira, hay gente más mala, hay gente peor, hay gente que no busca a Dios, hay gente que hace las cosas mal. ¿Por qué Dios se llevó a tal persona? Y a veces nosotros oramos cosas cuando Dios ya determinó hacer algo. Ahora, esta es una historia única e irrepetible en la Biblia, pero que está dejada aquí para darnos una lección, para poder mirar un panorama que nunca podemos ver. Porque generalmente cuando un ser amado o alguien que es creyente fallece, decimos: Señor, ¿por qué no le dejaste un poco más de tiempo? ¿Por qué no? Bueno, esta historia te hace ver qué ocurre cuando Dios deja más tiempo a una persona del que debería haber estado. Obviamente fue Dios quien permitió todo esto. Si tú lees los capítulos anteriores, tú vas a ver a un rey que hizo prácticamente todo bien. Fue un hombre de Dios, fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que tenía una relación muy buena con Isaías, algo que era raro en los reyes, algo que era, generalmente los reyes estaban peleados con los profetas porque los profetas no les decían lo que querían escuchar, ¿sí? Y tú ves esto en el corazón de los reyes. Pero Ezequías pide algo y aún pide una señal, ¿sí? Que la sombra retroceda. Es decir, literalmente lo que ocurrió fue que la tierra giró un poco en sentido contrario. Y esto fue un milagro, fue algo que le sirvió como señal. Pero si tú sigues leyendo la historia, versículo 12, dice: en el tiempo de Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo: ¿qué te dijeron aquellos hombres? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Dios,
He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías comete un error gravísimo. En este tiempo había paz entre Babilonia e Israel, pero los babilonios van, estos hombres, con una intención, no sabemos si buena o mala, y Ezequías les muestra toda la grandeza a un montón de incrédulos. ¿Sabes qué va a ocurrir después? Este fue el principio que sembró en Babilonia el deseo de conquistar Israel y quitarles absolutamente todo. Eso ocurrirá muchos años más adelante. Pero también la Biblia, si tú vas vamos al libro de Crónicas, 3 libros adelante, segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Versículo 25 dice así. Aquí dice desde el 24. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Esta es la señal, la que acabamos de leer en Reyes. 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequiel. ¿Sabes por qué recibió Ezequías a los babilonios? Porque su corazón se llenó de orgullo. Por eso es que les mostró todo, porque él quería mostrarles su poder. Obviamente le habían regalado 15 años más de vida. El tipo se sentía especial, el tipo se sentía único. Si él hubiera aceptado morir, esto no hubiera ocurrido. Esto no hubiera pasado. Pero él se aferra a vivir más tiempo. Él se aferra a quedarse más tiempo acá. Y eso no es lo peor. Viene Babilonia y entonces, pues, aunque él se arrepiente y él termina bien, porque fíjate cómo termina el versículo 32. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Y aquí estaría perfecto el final si no tuviera la última oración. Y reinó en su lugar Manasés, su hijo. ¿Sabes qué? En estos 15 años, mira, si le das la vuelta a la página a tu Biblia, nos va a comenzar a hablar acerca del reino de Manasés. Dice, de 12 años, ¿cuántos años? ¿Cuántos años le dio Dios más a Ezequías? O sea que este hijo nació ¿cuándo? En el tiempo extra. Manasés nace en el lapso de los 15 años que Dios le dio de más. Es decir, si él hubiera aceptado morir, Manasés no hubiera nacido. Fíjate lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes a Acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo, es decir,
a todas las divinidades que se le ocurrió en los 2 atrios de la casa de Jehová, o sea, algo blasfemo. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himón, y observaba los tiempos, miraba en agureros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todo Israel pondré mi nombre para siempre. ¿Sí? Versículo 9. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta del desastre de hijo? Manasés fue un completo desastre. Si Ezequías hubiera aceptado morir y decir: estoy listo, Señor, amén a tu voluntad, Manasés nunca hubiera nacido, él nunca hubiera mostrado los tesoros a Babilonia, y probablemente la historia de Israel hubiera sido otra. ¿Te das cuenta lo que ocurre? Este es un ejemplo que Dios deja en la Biblia, único y repetible, para mostrarte qué pasa cuando se hace tu voluntad. ¿Qué pasaría si Dios contestara sí a todas las peticiones que nosotros le hacemos? ¿Te das cuenta por qué los nos de Dios son tan buenos? Y tú dices: es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera aquello, y nos aferramos orando por cosas que Dios dice no. Y es que si yo tuviera aquello, es que si yo lograra, Señor, si tú me dieras esto, y Dios te dice no, no, no. Pero es que no, o sea, Ezequías no pidió nada malo, pidió vivir. Su oración no fue mala. No estoy diciendo que a veces nuestras peticiones no sean malas. No estoy diciendo que nuestras peticiones delante de Dios sean egoístas. Pero amado, esta historia nos deja ver qué pasaría si Dios dijera sí a todas tus oraciones. ¿Qué pasaría si Dios dijera sí a todo lo que tú le has pedido? Este mundo estaría perdido ya. Los nos de Dios, las malas noticias de parte de Dios, muchas veces son buenas noticias. Ezequías se aferra a vivir. Dios le concede 15 años, y en esos 15 años él mismo se aleja un poco, aunque él sí retoma el camino, porque ojo, la salvación es del Señor, pero engendra a un hijo que es un desastre, un completo desastre. Prácticamente Manasés es quien clava el principio para el fin de Israel. ¿Sí? Todo por un rey que no quiso aceptar la voluntad de Dios. Y él dijo: yo tengo una mejor idea. Y Dios lo concede como una lección para nosotros, como un ejemplo de por qué Dios a veces no responde con un sí a nuestras oraciones. Y hay peticiones muy buenas que podemos hacer. Señor, sáname. No es una mala oración, pero tú no sabes. Mira, si alguien no ha sanado, no es por falta de fe. Hay muchos que enseñan: no, es que si tú no sanas es que no tienes fe, o porque no has dado una buena ofrenda. Eso es totalmente diabólico. Si tú eres un hijo de Dios y Dios no ha sanado, es o porque no es el tiempo de Dios, o porque el plan de Dios para tu vida está siendo otro. Y no estoy diciendo que no dejes de orar pidiéndole a Dios. Quizá la oración o la petición de Ezequías hubiera sido muy buena si él hubiera terminado diciendo lo que Jesús dijo. Jesús también puso una petición delante de Dios: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Sabes qué hubiera sucedido si Dios hubiera hecho eso? Tú y yo hubiéramos terminado en el infierno.
Si Jesús se hubiera quedado solamente ahí y hubiera dicho, quita esta copa de delante de mí, ¿sabes qué hubiera pasado? Su padre le hubiera respondido. Bendito nuestro Señor que dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la forma correcta de orar. Pídele a Dios todo lo que quieras. Señor, te ruego que me proveas esto. Señor, te ruego que me sanes. Te ruego que me des esto. Señor, te ruego, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si Ezequías hubiera dicho eso, Señor, yo quiero seguir viviendo, quiero seguir aquí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Ezequías queda como un ejemplo de lo que ocurre si Dios respondiera con un sí a todas nuestras cosas. Tú no sabes lo que Dios te está librando. Tú no sabes los manasés que Dios ha librado que tú o yo produzcamos. Tú no sabes del orgullo o de las cosas que Dios te ha librado cuando no has tenido o no he tenido lo que yo he querido. Hay una bendición enorme en los nos de Dios. Hay una bendición gigantesca cuando Dios dice, no, hijo, es tiempo. Quizá es tiempo de ir a casa. Y no aferrarnos. Pidámosle a Dios, y aquí oramos y rogamos a Dios. Cada que conocemos que algún hermano está enfermo, oramos al Señor que Dios lo sane. Creemos que Dios puede hacerlo. Deseamos que Dios lo haga. Pero siempre diremos, pero sea tu voluntad y no la nuestra. Mira, muchas personas ni siquiera estarían en la iglesia si no hubieran tenido ese problema que tuvieron, si no hubieran tenido esa situación difícil que tuvieron. Quizá tú y yo, muchos no estaremos aquí. La Biblia dice, en su angustia me buscarán. Mira, cuando tú y yo estemos en la eternidad y contemplemos el rostro de Jesús y estemos un minuto en el cielo, voltearemos a ver nuestra vida y diremos, gracias Señor, porque todo tu plan perfecto me trajo hasta aquí. Porque si quizá el Señor te hubiera dado lo que tú querías. Mira, ahorita venía escuchando el radio y estaban haciendo un comercial respecto al melate, ¿sí? Ahorita el melate creo que son 400 millones de pesos. Y decían ellos, imagina que usted se gana los 4. No, hombre, dice, yo me voy de este programa, yo me voy a vivir la vida. Yo me puse a pensar, venía pensando en esto y dije, ¿qué pasaría, Señor, si tú me dieras los 400 millones de pesos? Y casi fue algo, un sentimiento que me decía, te pierdes en cuestión de días, te vuelves loco. Y dije, gracias Señor, porque nunca me lo has dado. Y si eso algún día me aparta de ti, prefiero vivir en una caja de cartón, pero quiero estar contigo. Amado, no estoy diciendo que no oremos. La Biblia dice claramente, sean escuchadas sus peticiones delante de Dios y que pidamos con fe, pero siempre agreguemos, sea tu voluntad y no la mía. Señor, necesito esto, anhelo esto, quiero esto, pero que sea tu voluntad. Y diré amén a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Y cuando estemos en la eternidad, diremos, Señor, qué plan tan perfecto tuviste para mi vida. Gracias. Porque si yo quizá no hubiera tenido eso, me hubiera perdido. Gracias. Porque si tú me hubieras dado eso, mira qué duro es. Ezequías está en el cielo, Ezequías está con el Señor. Pero, o hablando humanamente, obviamente Ezequías al ver a Jesús, todo lo demás es secundario. Pero qué duro saber que tu hijo no llegó. Un hijo que si él hubiera aceptado su voluntad, un hijo que no hubiera nacido. Y un hijo que llevó a la ruina a Israel completo. Que destruyó todo lo que su padre había hecho, él lo destruyó completamente.
Entonces yo lo que quiero hoy animarte es que el día de hoy oremos y que esto sea algo que aprendamos a orar. Pidámosle a Dios, roguémosle a Dios, clamemos a Dios, creamos firmemente que Él puede respondernos, pero siempre sometámonos y digamos, pero sea tu voluntad y no la mía. Y si tu voluntad hasta este momento ha sido esta, Señor, aquí seguiré firme, creyéndote. Y como Job dijera, aunque Él me mate, en Él esperaré. Amén. Entonces vamos a tomar estos últimos minutos para orar. Si hay alguna petición, yo con esto no estoy diciendo ahora no pidamos nada, no, pidamos con fe. Pidamos y roguemos a Dios. Nuestro hermano Carolino la semana pasada, antier fuiste a Veracruz, ¿no? Sigamos orando creyendo que Dios puede sanarlo, ¿sí? Pero al final diremos, Señor, pero hágase tu voluntad sobre su vida, ¿sí? Sigamos orando por nuestra hermana Mari, porque el Señor le sane completamente de su espalda, que el Señor le levante completamente. Oremos por nuestra hermana Lupita. Dios puede volverle la vista a quien sea. Dios tiene ese poder y lo creemos, pero también creemos que Dios todo lo está obrando en su perfecta, agradable y buena voluntad, ¿sí? Entonces oremos, creamos. Con este mensaje no quiero disminuir tu fe, quiero afianzarla en saber, yo ya oré y sé que mi buen Dios me está cuidando en los sís y en los nos. Dios me está cuidando. Y Dios, si no me lo ha dado, es porque Él sabe que es lo mejor para mí. Él sabe que es lo mejor para mí. ¿Ok? Entonces, pues, alguna petición, peticiones que tengamos, y si me ayudan allá.